nuestra mente para poder crear esas herramientas que nos ayudan mucho. La mente que se manifiesta dentro de esa dimensión para buscar cómo evolucionar el espíritu. De quién sabe de dónde, pero te empiezas a sentir que... Frecuentemente usamos la palabra espíritu para una gran cantidad de cosas. Bien, arrancamos. Buenas noches, Adelante. buenas noches, Jorge, ¿cómo están? Todo bien, gracias. ¿Qué cuentan? Bien. Fíjate que se publicó en diciembre una noticia muy importante sobre Internet cuántica. Esto es teletransportación para hacer Internet cuántica. Evidentemente la transportación cuántica es un poco diferente a la teletransportación. Normalmente cuando hablamos de teletransportación pensamos que meten una cápsula a un personaje, lo desintegran y aparece en algún otro planeta, ¿no? En este caso, la teletransportación cuántica se refiere nada más al cambio de estado de una partícula a otra. Pero eso tiene una gran significancia. Vamos a empezar. Cuando nosotros usamos Internet, normalmente formamos un paquete de información. Esto es, ponemos los datos que queremos transmitir, la computadora nos agrega la información de cuál es la dirección de la máquina que tenemos, cuál es la aplicación que estamos usando, luego revisa en el ruteador cuál es la IP pública que le asignan a nuestro ruteador y se le da la dirección a la que tiene que llegar la información y la información del siguiente nodo. Después se le da el protocolo físico de equipo a equipo, el protocolo lógico y el protocolo de red, que es ¿no? Entonces esos paquetitos junto con todos los paquetitos van por toda la red, que es como una malla llena de nodos por todos lados, y por ahí se va enrutando. Cada nodo busca cómo llegar más rápido al otro o cómo llegar por canales donde no haya tráfico. De tal forma que si nosotros nos queremos comunicar de Juárez a México, quizás nuestro primer punto sea California, luego se puede ir a Nueva York, luego a Houston, de Houston a México, en fin, toma diferentes rutas. Lo que están haciendo aquí es usar partículas entrelazadas para pasar esa información. En este experimento pusieron 3 nodos, generaron la partícula entrelazada y pudieron hacer la comunicación entre un lado y otro. Esto es, ellos tienen una partícula en una parte, cambian sus características y al instante cambia la característica en el otro lado. Esto permite una velocidad prácticamente infinita, que ese es uno de los grandes paradojas de las partículas entrelazadas, que pueden comunicarse a cualquier distancia sin que medie el tiempo. Bien, para hacer esto usan un fotón. A través de unos espejos semitransparentes dividen las partículas y generan las 2 partículas. Esto es 2 fotones entrelazados, toman un fotón en un lado, cambian sus características y en el otro lado se cambian. Ahora, no solo es la velocidad instantánea, porque realmente la velocidad de la luz con que se transmite nuestra información, pues a nivel terrestre es prácticamente imperceptible. Pero en el momento que estás hablando tú de que se va a usar esto para comunicaciones al espacio, si nosotros tenemos un emisor en Marte, como lo tenemos ahorita, tarda 5 minutos en llegar la información y otros 5 minutos para recibirla. De tal forma que ahorita si le dan un comando a un rover, el rover tarda 10 minutos en que nos llegue la respuesta de qué hizo el rover. Con esta comunicación cuántica le vamos a dar la información y los comandos como si estuviera junto a nosotros. Esto es la comunicación instantánea. Lograron la estabilidad, que era una de las cosas que no se lograba muy bien, y realmente es un hito muy importante para
para el avance de la cuántica en Estados Unidos, básicamente, que es prácticamente donde nace la cuántica, y esto es, nace en Alemania con Schrödinger y con Planck, y en Estados Unidos es donde se hacen estos experimentos. Ahora el récord ahorita lo tiene China. China ha logrado ya comunicaciones a 1.400 kilómetros y de satélites a tierra. Las partículas entrelazadas causaron una gran inquietud cuando se descubrieron. En aquel entonces, Einstein estaba un poco en desacuerdo porque la mecánica cuántica contradice a la teoría de la relatividad. ¿En qué la contradice? Que la comunicación entre una partícula y otra ocurren prácticamente en un tiempo cero. Y para que haya un tiempo cero en una comunicación, o no hay distancia o la velocidad es infinita. Y en la teoría de la relatividad establecía que la velocidad máxima que puede lograr algo es la velocidad de la luz. Y paradójicamente hay experimentos donde se ha comprobado esto. El acelerador de partículas es una de las pruebas de las ecuaciones de la teoría de la relatividad. Algunos experimentos sobre la deformación de la luz cuando pasa por grandes masas han comprobado parte de la teoría de la relatividad, pero esta partícula rompe con la teoría de la relatividad, y en su momento se forma lo que le llaman la paradoja EPRN, que la forman tres físicos, entre ellos Einstein. Y Schrödinger se burla un poco de ellos con aquello del gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es una paradoja un poco para reírse Schrödinger de Einstein. Porque Einstein hasta su muerte no creyó en esto de las partículas entrelazadas, ni creyó tampoco en que un par de partículas o una partícula pudiera estar en dos partes al mismo tiempo, porque evidentemente el que una partícula esté en dos partes al mismo tiempo rompe con el principio de ubicuidad. Esto es, algo no puede estar en la física clásica, algo no puede estar en dos partes al mismo tiempo. Y en el caso de las partículas, al parecer, pueden estar en varias partes al mismo tiempo, y en el momento que las observamos, fijan su posición. Y de ahí viene el famoso gato de Schrödinger, ¿no? Que le decía, bueno, ponían estas partículas y cuando se sintetizara una, iba a provocar que se abriera una llave con gas, iba a matar el gato. Entonces le decían, el gato está muerto y vivo al mismo tiempo. Esto es, hay una sobreposición de estados. Bien, lo interesante de los programas que hemos estado platicando es que este experimento es sumamente importante, el de las partículas entrelazadas, porque nos pone en duda del espacio-tiempo. Para estas partículas no existe el espacio-tiempo. No hay tiempo para ellos. Están en un universo atemporal, y es lo que sigue causando también problemas filosóficos, porque si estas partículas no están en un plano temporal, sucede algo semejante con la mente. Y a partir de estos experimentos que ya iniciaron hace casi 100 años, de las partículas entrelazadas, se han ido descubriendo fenómenos cuánticos en las plantas, en las aves, en nuestro propio cerebro. Y eso nos abre la ventana hacia el mundo que habíamos platicado, el mundo espiritual o el mundo atemporal, un universo atemporal que no responde al espacio-tiempo. Por lo cual este experimento nos abre una posibilidad de comunicación muy importante con la comunicación cuántica, pero también nos dice, oye, espérate, la ciencia está empezando a llegar a ese universo que solo concebía la mente, que era el universo atemporal. Einstein se murió sin creer esto de las partículas entrelazadas, que han hecho cambios profundos en la filosofía, ¿no? Otro de los experimentos que comprueban esto de las partículas, que es muy interesante,
es que en el momento que se observa el experimento se cambia. Si nosotros ponemos una rejilla y mandamos un rayo de luz, pues nos aparece un círculo de luz del otro lado. Sin embargo, si ponemos 2 rejillas y mandamos el haz de luz, vamos a ver que en la pantalla donde se proyectan, vamos a ver zonas iluminadas y zonas oscuras. Esto les llevó a comprobar que la luz es una onda electromagnética y lo que pasa con las partes iluminadas y las partes de sombra es una superposición de ondas. Lo increíble es que quisieron contar los fotones que pasaban, es decir, bueno, ¿cómo es que un fotón pueda pasar por las 2 rendijas? Y pusieron un medidor de fotones para contarlos. Y en ese momento apareció como si fueran puras partículas. Esto es del efecto de difracción de la onda electromagnética, se desapareció con el solo hecho de observarlo, y de ahí nació la teoría del observador, que también ha creado una revolución filosófica, ¿no? Cuando el medio interactúa, el medio se siente observado y cambia sus características. Sigue siendo, son experimentos, no son experimentos mentales, son experimentos físicos que se repiten en las universidades con lo mismo, con los mismos resultados. Entonces, es la primera vez que vamos a usar la cuántica en algo práctico. Y algo que nos recuerda desde el punto de filosofía que ojo, el espacio temporal del que han hablado desde los principios del tiempo, parece ser que la ciencia ya empieza a encontrar, y en la física cuántica encuentra ese espacio temporal, y hoy vemos una aplicación concreta en este primer enlace que se hace con partículas entrelazadas y que abre un panorama gigantesco, porque además otra de las características de estas partículas es que pueden almacenar muchísima más información. Normalmente nosotros estamos usando estados 1 y 0, y eso porque es fácil manejar el 1 y 0, o 0 volts y 5 volts. Cuando nosotros mandamos una señal con 0 y 5 volts, con el transcurso del tiempo, los voltajes van variando. Realmente cuando llegan a la otra máquina, el 5 que mandamos puede ser un 3.2, un 3.3, un 4, y hay unos circuitos que los regresan al 5 o los bajan al 0. Ponen un umbral de disparo, si es arriba de 3 y fracción, es 5, y si es abajo es 0. Y lo que podemos conseguir nosotros es mandar unos y ceros. En el caso de las partículas, nosotros podemos mandar varia información en las partículas. Esto es, podemos con el spin, y hacer el spin en un sentido o en otro, podemos tener una información con la velocidad y con las características de las partículas, podemos mandar información. Esto es, y ya no tenemos bit, sino lo que se le llama qubit, que son paquetes de información. Además, almacenar un bit en nuestras computadoras requiere de varios transistores. Y en el momento que nosotros necesitamos hacer transistores, necesitamos capas de silicio. Entonces, el espacio donde guardamos un bit es sumamente grande comparado con una partícula. Ahora vamos a poder guardar información en una partícula, y en lugar de guardar un 1 o un 0, podemos guardar varios estados de qubit, con lo cual la rapidez de proceso va a ser 20, 500 o 1000 veces más rápido que en las técnicas tradicionales, y la cantidad de información que vamos a guardar por espacio es prácticamente ilimitada. Entonces, esta es la trascendencia. No, y también la seguridad, ¿no, Marcos? Perdón, espérame. No te veo. Hola, buenas. No te veo. Aquí estoy. Buenas, ya estoy aquí desde hace un rato, no creas que estoy aquí. Sí, apareció. Apareció. Se me hace que está clonado. Es que estoy, ¿cómo se dice? Entrelazado. Sí, te entrelazaste. Sí. Ajá. Te apareciste, te perdiste el show. No, te iba a comentar de que también la encriptación, ¿no? Porque la encriptación ahorita pues siguen siendo unos y ceros. Pero ya si no le quitas los unos y ceros a la encriptación de información, pues va a ser mucho más difícil de hackear, ¿no? Sí, evidentemente. Casi imposible.
Sí, además, ¿sabes qué? Que no viaja información, no la puedes interceptar. Claro. Sí, no viaja. Entonces Aun cuando vayas encriptado, no hay forma de interceptarla, ¿no? Porque realmente es el cambio de los estados de dos partículas y no se sabe cómo viaja esa información. O sea, ¿qué hace que una partícula le transmita su información a la otra? O sea, en el momento que tú tienes una partícula y le cambias el spin a una, cambia el spin de la otra. Sí, claro, ese es el concepto de que están entrelazadas, ¿no? Ajá. Pero fíjate que me quedé yo este tema desde que lo conocí, ¿verdad? Me quedé enclachado, ¿cómo se dice? Enclochado con él, o sea, sí, porque al principio para mí era así como que una revelación de una realidad que no supe manejar. Bueno, o sea, ¿por qué? Porque pues si le quitas el espacio-tiempo, ¿verdad? Algo donde siempre has vivido en el espacio-tiempo, pues dices, canijo, pues no, o sea, no me cuadra, no, es imposible, ¿no? Estaba como Einstein, ¿no? Que, bueno, como lo estabas mencionando ahorita, decía, pues no, o sea, no puede ser, o sea, ¿cómo existe algo que vi la otra vez un video y me acuerdo y se los voy a platicar muy rápido, digo, ya te interrumpí, Marcos, pero bueno, ni modo, ya te aguantas. Es que es como si tuviéramos los dos dados, ¿no? Sí. Dos dados, pero al tirar esos dados, si cae un 5, automáticamente el otro dado va a caer en un 2, porque siempre va a caer en 7, porque ya están entrelazadas. Si uno cae un 4, el otro va a poner un 3. O si cae un 6, el otro va a poner un 1, porque son 7, siempre te va a dar 7. ¿Cómo sabe el dado, el segundo dado, lo que sabe el primer dado de manera automática? Y algo que mencionaba un cuate, un vato que por ahí creo que es el más extremo de lo que está pensando acerca de este fenómeno. Es Bell, se apellida Bell. Bell dice que es que la realidad es que el dado cuando está girando, o sea, si lo tomáramos como dos partículas, ¿no? El ejemplo de los dos dados que les estoy diciendo. Pero obviamente que si un dado lo ponemos allá en Las Vegas, ¿no? Que es donde estoy jugando, y el otro dado está en Macao, o en Macao, perdón, allá en el otro casino, ¿verdad? No importa lo que yo tire en uno, porque en el otro me va a poner siempre 7, ¿no? Va a ser que sume 7. Sí, entonces ya los estoy separando una distancia considerable. Y él decía, bueno, es que mientras tú estás tirando el dado, está confuso. Puede ser un 5, un 4, 3, 2, 1, 1. Pero el dado ya sabe que va a ser 7. Entonces dices tú, espérate, pues eso es como adivinar el futuro, ¿no? O sea, estás Entonces, su teoría extrema dice que ya todo está predeterminado. Sí, fíjate que es como curioso entenderle a esto, ¿verdad? Pero bueno, va en contra de la física clásica, ¿no? Y va a favor de la magia, porque en la magia había un principio que decía que todo sucede aquí y ahora. Claro, lo que no explica la magia es cómo vemos un universo desplegado, ¿no? Exacto, y entonces, ¿dónde quedó la velocidad de la luz? Eso fue lo que decía, esa es la bandera que decía Einstein. ¿Qué onda? Espérate, no puede haber una comunicación entre ellas porque no pueden ir a una velocidad mayor de la luz. Ese era el problema. Y no me acuerdo, y ya ves que hablaste ahorita de muchos experimentos, ¿no? Que han comprobado esta teoría, ¿sí? de las partículas entrelazadas. Y uno de ellos ahí que leí también no me acuerdo por ahí, decía que la velocidad pues sí podía ser medible, la del spin, o sea, perdón, la del, de cuando una cosa se mueve acá automáticamente, ¿no? Instantáneamente. Ellos decían que eran 15,000 veces mayor a la velocidad de la luz. No sé cómo lo calcularon, porque no me acuerdo, de ahí venía la teoría y no sé qué tanto relajo hicieron, ¿verdad? Pero bueno, o sea, eso es la cosa que... Pero si tú dices, oye, 15,000 veces la velocidad de la luz, digo, suponiendo que eso sea algo correcto, obviamente no creo nada. Sí, te quisiera comentar precisamente en base al tema de esta plática. Me puse a investigar, encontré un documento de la Universidad de California en Berkeley y
y encontré una respuesta que nos puede ayudar a entender tanto a mí como a todos ustedes, ¿verdad? Nomás hay que aclarar bien las cosas, ¿sí? La ecuación de este señor alemán, ¿cómo se llama? Bell. Las desigualdades de Bell o de Schrödinger. De Schrödinger, ¿sí? La ecuación de Schrödinger, lo que hizo él fue sacar una relación entre la longitud de onda y la energía, ¿sí? A través de un operador que le llaman del tipo Hamilton, que es un operador matemático. Entonces me puse, yo soy amante de matemáticas y de física también, pero más matemáticas y matemáticas aplicadas. Entonces nomás quisiera llegar a esa conclusión, o sea, en realidad la respuesta está en eso. No se metió con la velocidad, se metió con la energía. Mira, en esa universidad hicieron un experimento con rayo láser. El rayo láser, la particularidad que tiene es que emite fotones, ¿verdad? Y de una sola longitud de onda. Entonces ellos hicieron 2 hendiduras y pusieron el rayo láser a una distancia y pusieron una pantalla. Dice, bueno, pues proyectando esto vamos a ver los dos canales donde las hendiduras amplificadas, ¿verdad? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que encontraron 4. ¿Sí? Dijeron, Chihuahua, ¿qué pasó? ¿Verdad? Dice, ¿cómo 4? Si estamos, es un rayo de luz láser de una sola longitud de onda. Entonces se enfocaron dice, oye, con razón, el señor, señor Schrödinger. la ecuación de Schrödinger, dice, relacionó precisamente la longitud de onda con energía. Ahora, en base a eso, quisiera llegar a la conclusión otra vez. Ahí está. A ver, estuve pensando porque la forma de explicarlo. Primero, el tema de hoy es teletransportación, ¿verdad? Sí, y luego menciona lo de la Internet de China, que es la Internet que están probando una distancia bastante grande. Sí. Bueno, cuando yo pienso en teletransportación, me imagino que hay de 3 tipos. Y según lo estuve investigando, pues sí, es lo más lógico. La teletransportación de ciencia ficción, donde agarran un objeto y automáticamente se desaparece de aquí y aparece en otro lado, que puede ser una gran distancia, ¿verdad? Como Star Trek. Y eso, pues, eso es prácticamente, sí, Star Trek, eso prácticamente es imposible hasta ahorita, ¿verdad? No creo que sea posible, pero en realidad ahorita lo tenemos como ciencia ficción. La otra, los ingenieros dicen, no, pues, ¿por qué no lo desensamblamos de un lado, transmitimos cada una de las partes y que lo ensamblen del otro lado? Pues eso simplifica, pero tampoco no ayuda. Podría ser posible en ciertos objetos. Y la tercera viene siendo lo que se llama transportación de cloning, ¿sí? O sea, van a ellos y lo que dicen, bueno, pues vamos a sacar un escaneo de un objeto, lo vamos a decodificar, o sea, lo van a convertir a otro tipo de señal digital y lo envían, en este caso puede ser de luz, y lo envían, y el receptor pues prácticamente va a ser lo opuesto, que se llama encodificar, y lo vuelve a reconstruir. Dice, bueno, pues eso está un poquito más razonable, ¿sí? Pero estamos hablando de algo bien importante que se llama quantum teletransportación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a algo físico, o sea, cuando crearon 2 partículas en un experimento original y veían que se movía una y la otra también se movía, dice, chihuahua, están como en espejo, ¿verdad? Entonces era obviamente a nivel microscópico y lo separaron un poquito más y, chihuahua, sí tienen conexión. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a estudiar esto un poquito más. Entonces ellos crearon el qubit que mencionaste hace ratito, ¿verdad? El qubit viene siendo precisamente un entrelazamiento que en inglés le llaman entang, ¿verdad? Que puede ejecutar operaciones en realidad van a ser binarias porque la ecuación de Schrödinger se basa en probabilidad, la probabilidad de 0 a 1, ¿sí?
Entonces dijeron, bueno, pues si 2 al cuadrado son 4 combinaciones, pues 2 al 3 pues van a ser 8 y así sucesivamente. Pero como tienen una propiedad que le llaman superposición, que si empiezan a sumar y el resultado final ya lo saben porque la probabilidad va a ser 1 o va a ser 0. No hay cuestión intermedia, ¿sí? Dijeron, bueno, pues entonces vamos a calcularlo y dijeron, bueno, pues con 300 qubits podemos prácticamente meter la información de los átomos en el universo. Dijeron, Chihuahua, va muy rápido, ¿cómo que puede meter toda la información de los átomos? Sí, por las combinaciones. Pues todo el mundo sabemos, en base a lo que estudiamos en la mecánica clásica, que el átomo se compone de electrones y protones y son en el mismo número, ¿verdad? Los electrones tienen una carga negativa, ya sabemos, y cuando está otra negativa, pues se alejan. Entonces no puede ser. Y aparte el electrón, lo máximo que puede viajar son 2.200 kilómetros por segundo. Eso significa menos del 1% de la velocidad de la luz. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a ver los iones. Los iones vienen siendo los átomos que pierden un electrón y al perder un electrón, ¿va?, se vuelven positivos. Le llaman el ion positivo y cuando gana un electrón se llama el ion negativo, ¿va? Sí, correcto. Por ejemplo, el oxígeno gana 2 electrones y pasa a ser ahora un ion negativo. Los iones positivos pueden alcanzar una velocidad de cerca de 300 millones de metros por segundo, o sea, la velocidad de la luz. En los iones se acerca la velocidad de la luz. Pero luego dijeron, oye, en realidad lo que estamos hablando ahorita es de los fotones, ¿sí? Los fotones es un paquete de energía. No estamos hablando de masa, estamos hablando de energía. En realidad es una onda electromagnética. Y regresando al experimento que hicieron ahí en Berkeley, que eran 2 rendijas, proyectaban la luz láser y recibían 4 sombras, dijeron, pues allá está la respuesta. Lo que pasa, lo que estamos viendo es precisamente la longitud de onda y que puede ser sumada o puede ser restada, ¿sí? Dicen, con razón, ¿sí? Entonces de ahí nació lo que le llamamos el quantum computing, porque dijeron, vamos a aplicar esto luego, ¿sí? O sea, en resumen, el quantum computing viene siendo el fenómeno que se basa en superposición, ¿verdad? Que se basa en entrelazados. Y algo bien importante, en el mundo físico tienen que ver la interferencia, porque al construirla se dieron cuenta de que el simple calentamiento de los componentes hace que ya no funcione, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, pues tenemos el de superposición, tenemos el entanglement, viene siendo las partículas entrelazadas, y la interferencia. Tenemos que cuidar que 2 longitudes de ondas no se desfasen y que una elimine a la otra, ¿sí? Entonces ya hay compañías que ya lo crearon. Está la IBM, está Amazon, está Microsoft. Y precisamente el día de hoy pedí acceso a IBM y me permitieron el acceso a su máquina y empecé a programar, ¿verdad? Porque ya tienen ellos sus operadores. Entonces ellos dicen, y muy cierto, dicen, pues con esto podemos ya hacer el equivalente a las compuertas lógicas que tenía el mundo de las computaciones digitales. Con más detalles sobre estos temas. Sí, ¿Perdón? No, ¿quién se Sí. está metiendo ruido? Ok. No, te quería hacer 2 comentarios nada más. Sí. Efectivamente, las ecuaciones de Schrödinger se refieren a la energía, porque hay que recordar que la aparición de la cuántica se debe a Planck cuando le pidieron que revisara los focos. O sea, es muy interesante cómo aparece la cuántica. Los focos incandescentes de Tomás Alva Edison eran altamente ineficientes. Más del 90% de la energía se transformaba en calor. Y le pidieron a Planck, que en aquel entonces estaba en la Catedral de la Física en Berlín, era el encargado del departamento de física, y pasó una temporada muy, muy pesada porque no encontraba la fórmula que relacionara la energía con la luz, porque a bajas frecuencias le funcionaban unas ecuaciones y a altas frecuencias le funcionaban otras.
Entonces le dijeron, mira, por ahí hay un loco que habla de que todo está hecho de partículas y hizo una serie de ecuaciones que se parecen a estas y probó esas ecuaciones y efectivamente funcionaban en bajas y en altas. Funcionaba. Entonces dijo, pero para que estas ecuaciones funcionen, la energía tiene que aparecer en paquetes, no es continua. La energía va en paquetes, la discontinuidad, y a esos paquetes les llamó quantums. Y si la energía no es continua y hay una relación intrínseca entre energía y masa, lógicamente la masa no es continua. Y ahí apareció precisamente toda la teoría de las partículas, ¿no? De ahí se confirmó y empezaron las teorías atómicas y todo eso. Pero en el caso del entrelazamiento cuántico, la matemática son las desigualdades de Bell. Sería interesante que te echaras un clavado ahí a Bell, que ya lo mencionaba Hugo. Él hace unas desigualdades con las cuales demuestra y los experimentos físicos pues han ido dejando a Einstein a un lado. Paradójicamente, la teoría de la relatividad, que no era de Einstein, pero bueno, que la dio a conocer a Einstein, ha seguido teniendo comprobaciones, ¿no? Correcto. Y en los aceleradores de partículas sucede algo muy interesante. Cuando pones a acelerar una partícula y se acerca a la velocidad de la luz, empieza a incrementarse la masa tal como lo predijeron las ecuaciones de Einstein. Incluso se dio un problema porque falló uno de los imanes de un paquetito de núcleos de hidrógeno, que eran los que iban a esas velocidades. Al perder el control, al no dar la vuelta bien y seguirse recto, abrió un boquete de 30 metros, ¿no? Y unas cuantas partículas. Sí. Pero fue sí, hace poquito, ¿no? ¿Mandé? Que fue hace poquito eso, ¿no? No hace mucho. Hará unos 10 años más o menos pasó eso. Sí, de hecho estuve desarrollando ecuaciones aquí y me basé también en Bell. Por la masa. Sí. Pero lo que me llamó la atención fueron las aplicaciones que se pueden hacer de esto. O sea, aparte de la internet, ¿verdad? Que estás hablando de una internet rápida, y pueden simular precisamente las partículas, pueden simular las moléculas y estudiarlas. Entonces, dije, en la torre, eso está bastante bueno, ¿sí? Aparte, están con la meta de desarrollar programas de Machine Learning, ¿sí? Sí. O sea, ya de inteligencia artificial utilizando esto. Y tiene la definición, dice, mira, una computadora quantum puede hacer todo lo que una computadora clásica y muchas cosas más. Sí. Y aparte es que va a ser más rápido. Pero la realidad es que a medida que le aumentan los números de qubits, empiezan los problemas. Entonces están trabajando precisamente en computadoras de fibra óptica súper refrigeradas, ¿verdad? Sí, y ahí vienen las limitaciones. Usan superconductores enfriados. Exactamente. Sí. En el acelerador de partículas también todo está refrigerado a temperaturas muy bajas, ¿no? Están costosas, pero la ventaja que tenemos es que las están poniendo en la nube y puedes tener acceso. Como ahorita están experimentando, pues dice, bueno, pues lo único que vamos a pedirles es que los datos que meta, pues nos los explica y vemos si tiene utilidad. O sea, estás dando información. Como ahorita en WhatsApp que te dice, mira, si usted acepta después de febrero 8, pues ya le vamos a cachar toda la información. Digo, no es novedad, ¿desde cuándo que lo están haciendo? Perdón, dejo hablar a los demás. Maestro. Sí. Sabes que ya que te gustan las matemáticas, es muy interesante ver el espacio de Hilbert. Recordarás que Hilbert, hasta hace un poco más de 100 años, toda nuestra geometría era euclidiana y teníamos dos geometrías, una geometría para 2 dimensiones y una geometría para 3 dimensiones. Y David Hilbert hace la maravilla de formar una geometría de n dimensiones, ¿no? Que de ahí ha salido un montón de cosas, ¿no? Y que se usa mucho en inteligencia artificial, reconocimiento de caras, y se está usando mucho en neurociencia, las matemáticas de Hilbert, ¿no? Y bueno,
Hilbert es el creador del espacio-tiempo, que se lo platicó a Einstein. Hilbert lo publica un mes antes que Einstein, pero bueno, Einstein era el niño favorito ahí de los políticos y nunca le quiso reclamar David Hilbert a Einstein, ¿no? Porque además era medio santón. David Hilbert era un tipo muy místico y muy buena gente. Era hippie. Era muy buena onda, ¿no? Oye, entonces, a ver, espera, tiempo. Sí. ¿La teletransportación qué? Sí. Bueno, la teletransportación precisamente se viene a eso, o sea, lo que están transportando son estados, ¿verdad? Que algunas veces son opuestos, o sea, partículas, están escaneando pues prácticamente el comportamiento de uno y lo ven reflejado en el otro. Entonces a eso le llaman teletransportación. Sí, teletransportación cuántica, ¿no? Sí, teletransportación. Ahora, ¿cómo se podría teletransportar una persona utilizando la cuántica? Pues mira, en realidad yo le digo que es imposible porque ahorita todavía ni conocen el DNA, no lo han descifrado más que no, pero 10-15%. a lo mejor no tiene nada que ver con... No, yo me estoy imaginando. Mira, yo estoy jugando así a la imaginación ahorita. Pero sí. Mira, una cosa que vamos a suponer que te hicieron un clon y lo mandaron a Marte. No, pero ese es un clon. Sí, no, pero espérame, cada partícula tuya estuviera entrelazada con una partícula de él. Entonces te movías tú aquí y se movía él exactamente igual allá. Entonces sería o a lo mejor, se me ocurre otra cosa. Si aquí hubiera una máquina que me teletransportara, ¿no? Tipo Star Trek, ¿no? Lo que tendría que suceder es obviamente una desintegración de todos mis átomos, ¿no? Y te vuelves la mosca. Entonces yo me muero porque ya no soy la misma persona. Pero me llevan con comunicación cuántica, ¿sí? O con comunicación, aparezco en otro lado, que es donde está para esto obviamente tiene que haber partículas entre... Oye, nos va a cortar Zoom y entramos a la siguiente, ¿no? Sí, a ver, maestro Cruz, sí. Adelante. Espérame, ahí va. Entonces estamos interlazados, ¿verdad? Me desintegraron aquí, pero estoy en otro lado, mis partículas entrelazadas están en otro lado. Esas partículas entrelazadas las vuelvo a juntar, pero ya no va a ser el mismo yo, ¿no? Va a ser un yo nuevo. Si la mente es infinita, ¿cómo la pueden codificar? No, o sea, espérate. Lo que pasa es que tu mente llegaría instantáneamente. Lo que pasa es que la realidad que vivimos ahorita en espacio-tiempo es así, pero en ese caso no habría tiempo. Entonces una realidad se puede con la otra. De ahí la ciencia ficción te plantea muchas múltiples realidades, ¿no? Entonces, digo, y esto pues es con lo que comencé yo mi comentario, ¿verdad? Sí. Desde que sí entiendo, pero hay que ver la realidad, realidad, porque si se va a una fantasía, pues obviamente es sin límite, pero... No, espérate, esto de las partículas entrelazadas para muchos científicos era fantasía, incluyendo a Einstein. Sí, no creía él en... Sí, pues todavía lo veo como fantasía. No, pues ya no lo es, porque ya está comprobado que es. Pues entre comillas, porque en realidad están batallando lo que no te imaginas. Me voy a tener que excusar un ratito ahí. Ok, adelante, Cruz, te escuchamos. Ok. O sea, yo lo que veo es, nosotros tenemos un reto ante nosotros. Es que para mí, yo veo que mucho de las verdades que existen en nuestro mundo son lo que yo llamo verdades flotantes. Ahora, ¿qué son verdades flotantes? Verdades flotantes son verdades que nosotros hemos logrado confirmar en tiempo y espacio, pero a la medida que pasa el tiempo y adquirimos más información, flotamos esa verdad a otra verdad en el tiempo, más adelante. Entonces, esos son los puntos que nosotros tenemos, que para nosotros en este momento las cosas son imposibles hasta que no son imposibles. Y ahí ahí tenemos ciertas cosas que ahorita estamos estableciendo como marcas en el cemento, que verdaderamente pueden que no sean, como por ejemplo la velocidad de la luz. Nosotros tenemos estándar de una velocidad de la luz como estándar hasta que no lo sea.
porque este mundo tiene muchas cosas que nos dan como escalas, ¿verdad? Como etapas, que llegamos a una etapa, entendemos algo, pero cuando alguien abre otra etapa, de momento se abre otro mundo. Después vamos a otra etapa y se abre otro mundo, y así es que evoluciona el ser humano. Ese es un elemento. Número 2 es el hecho de que nosotros vivimos en lo que yo llamo un nivel de pensamiento dual o dimensional, o sea, interdimensional. O sea, por ejemplo, lo que quiero decir con eso es, nosotros tenemos información que tenemos acceso a, que tenemos que en esencia tenemos acceso, pero hay información que existe que nosotros no tenemos acceso a. Y por lo tanto, muchos de nosotros, de los pueblos y demás, pues buscan una verdad que posiblemente ya se ha confirmado en otra parte, pero realmente nosotros no tenemos acceso. Entonces, en la teletransportación, yo lo que veo es de que la data ya se teletransporta, ¿no? La data de un sitio a un punto a otro. Lo mismo que el pensamiento. Nosotros tenemos un pensamiento en la cual nos comunicamos uno a los otros, y es una parte de lo que estamos haciendo en este momento. De manera que la transportación yo lo veo como mucho entre un transmisor y un receptáculo, ¿no? Esa combinación. Entonces, la rapidez de la comunicación en términos de la transmisión y el recibimiento de la data o de la materialización que sea, el problema que tenemos es el proceso de cómo se transmite de un punto a otro en el tiempo, ¿no? Entonces, hasta ahorita nosotros tenemos cierta información sobre cómo, por ejemplo, se transporta data de un sitio a otro. También depende de la tecnología que tenemos en el momento para ver qué rápido. Ahí con el quantum nosotros estamos esperando de que las computadoras quantum aceleren la velocidad entre los dos puntos. Hasta ahorita tengo entendido, y Marco, tú puedes verificar esto, lo mismo el doctor, en términos de que hasta el momento, según tengo entendido, los quantums y los quantum bits básicamente ahora en este momento no existen trabajando operativamente singularmente. En otras palabras, están combinadas aún todavía con la computadora clásica. Entonces hay una combinación de quantum con las computadoras clásicas a la cual se está evolucionando el proceso. Ustedes dirán. Claro. Sí, fíjate Sí, que hablabas de algo de los límites. Y yo recuerdo en la universidad, y no hace mucho que estudié, o sí hace bastante, pero nos hablaban del teorema de Nyquist. No sé si recuerdas. El teorema de Nyquist te decía que la máxima información que se podía transmitir era la frecuencia de la portadora, porque no podías meter más de unos y ceros. Y con el tiempo, bueno, eso quedó sumamente atrás, ¿no? Cuando solo existía la modulación por amplitud o por frecuencia, era cierto, pero cuando empezó la modulación por fase, en un mismo ciclo podías mandar muchísima información, ¿no? Entonces es muy probable, por ejemplo, lo que decías tú, si nosotros lo que actuemos aquí se ve reflejado en una persona en Marte, pues sería como si estuviéramos teletransportados. Si lo que ve la persona en Marte aparece en nuestra mente, pues vamos a poder estar teletransportados a Marte, ¿no? No es, o sea, en teoría no es... La no idea, es lo que las ideas se teletransportan desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Así es. Y el conocimiento, ¿no? Y es lo que decía Schrödinger, que la mente está en un espacio atemporal, que no está en el espacio-tiempo, sino en un universo atemporal. Marco, otro punto es lo que es la inserción ahorita en la tecnología de lo que es la miniaturización, en donde las cosas se hacen más pequeñas, pero tienen más potencia. Sí, sí. Como ejemplo los chips y esas cosas, ¿no? Sí, la ley de Moore, ¿verdad? Sí, no, y además, ¿sabes qué? Todo lo que es la tecnología de silicio ya está llegando a un límite. Conforme vas haciendo más chico las pistas,
haces más chicos los circuitos, la pista aumenta la capacitancia y la corriente se brinca de una pista a otra fácilmente. Entonces, para evitar eso, le tienes que meter más corriente, y al meterle más corriente, se calienta más el chip. Por eso es que entre más poderoso sea tu chip, le tienes que poner un enfriamiento más grande. No sé si han visto en las nuevas computadoras, tienes que ponerle un disipador a tu chip y un ventilador, porque a la medida que sea más rápido, requiere mayor corriente. Entonces, ya se está llegando al límite de hacerlo en miniatura con el silicio. Y lo que se va a lograr con eso, con la cuántica, es que realmente tienes mucha información en un espacio infinitamente pequeño, ¿no? Eso es lo que comentaba, ¿no, Cruz? Ahí viene eso, ¿no? Y la potencia que necesitas también es mucho más baja. El problema pero es no, en la misma vez que vas, yo lo que veo es que en la misma vez, como tú dices, pero en la misma vez que estamos, se va volviendo la tecnología más pequeña, a la misma vez vamos a tener que crear otro elemento que complemente a eso, para que es el balance entre el calentamiento que tiene la tecnología, mientras más pequeña se integra, ¿no? Sí, y como decía el doctor Garza también, la temperatura es un enemigo tremendo, ¿no? Pone a vibrar todo inmediatamente. Entonces requiere temperaturas cercanas al cero absoluto. Por ejemplo, en este experimento se usaron fibras y todos los elementos a temperaturas muy bajas para hacerlos superconductores, y se usó un aparato muy interesante que es el detector de fotón único, que es el que precisamente interactúa con la partícula. Porque también tenemos muy grandes los dedos para manejar partículas, ¿no? Entonces, sí, claro, se presentan retos pinzas. tecnológicos muy interesantes. Pero así es el estado del humano, ¿no? Sí, es el reto maravilloso. Sin retos, ¿qué seríamos, verdad? Ahora, Marcos, una pregunta, Marcos. Según recuerdo en la lectura de los experimentos de Tesla, él hizo un aparato pequeño que creaba una sensación de un terremoto y tenía la fuerza de un terremoto. Y según tengo entendido, el mecanismo que hizo en ese momento en Nueva York tuvo un impacto bastante potencialmente destructivo, en el sentido de que la vibración se ampliaba, pero Tesla encontró que al tratar de apagarlo no lo pudo apagar y tuvo que destruirlo para fines de poder pararlo. O sea que nos está dando luz a lo que son, una pauta a lo que son las cosas pequeñas que sí pueden tener grandes impactos. Sí, mira, claro, una partícula, una sola. Sí, pues lo vemos la bomba atómica. Sí, una sola partícula tiene un poder destructivo, digo, si lo utilizas para eso, ¿verdad? Sí, mira, el experimento que te refieres es una propiedad que se llama resonancia, y puede ser resonancia magnética, resonancia mecánica. Cuando tú haces oscilar a algo en su frecuencia natural, la energía se empieza a acumular. Un ejemplo muy interesante: cuando un ejército va pasando por un puente, rompen el paso, porque pueden entrar en resonancia con el puente y el puente se cae. De hecho, en YouTube hay un ejemplo muy interesante. Sobre un cañón se hizo un puente, y el puente está a la frecuencia natural de los vientos que pasaban por ese cañón. Entonces lo empezaron a mover suavemente, y con el tiempo la energía se fue acumulando ahí, hasta que finalmente el puente se cayó por el viento. Esto es por la resonancia que encontró con el viento, ¿no? Ahora, una pregunta es, ¿la teletransportación puede tener un impacto entre lo que es la gravedad y la energía? Caray, a ver, otra vez. Eso está difícil. A ver, otra vez, Cruz. ¿Cómo era? En donde uno es la base y el otro es el medio.
La gravedad, dices tú. Sí, porque por ejemplo las frecuencias... ¿Te refieres a la energía gravitacional? Sí, las frecuencias tienen una determinación, pero tienen diferentes niveles de frecuencias. Y dentro de los diferentes niveles de frecuencias hay el envío de cierta información que se puede obtener en una frecuencia que no se da en otra. Sí, mira, yo les quiero mostrar este librito aquí que compré hace 10 años, donde Shannon, bueno, es Charlie Seife, es el autor, pero habla sobre la teoría de Shannon. En la teoría de Shannon, él establece que todo es información, que el universo es información. Y en este libro, él va describiendo cómo el universo es una computadora cuántica. Y que ya se enojó Jorge. Ah, no. Ahí estás. Que es una computadora cuántica. Y cuando este Selfie dio una conferencia en el Caltech, ahí en California, un muchacho le dijo, oye, si el universo es una computadora cuántica, ¿nos podrías decir quién es el programador? Se quedó ahí como que patinando el cuate, ¿no? Es inteligencia artificial todo. Sí, pero hay un programador atrás, ¿no? Hasta ahorita. No, ¿por qué? O sea, hay un creador, pero no. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Esto siempre ha existido. Esa es mi teoría. Nomás que es igual que las partículas entrelazadas. No se entiende hasta que se entienda. Es lo mismo. Hasta caes en el hoyo. O sea, no, nosotros los humanos creemos que todo tiene un principio y un fin. O sea, porque es muy difícil entender que todo ha existido. Siempre. Sí, hay una... O sea, la mente mía es un poquito loca en el sentido de que para mí hay una combinación, y te digo, es un pensamiento loco, que hay una relación entre frecuencia y dimensión. Frecuencia y dimensión. Pues está por comprobarse, pero puede ser, nadie lo puede negar. Habría que plantearlo más ampliamente. Y eso creo, por lo menos por ahora, eso es lo que creo que puede aumentar la velocidad de distancias a largo distancia, ¿no? Entre dos puntos. Porque inclusive fíjate que hay algunos que discuten de que la gravedad no es una fuerza, ¿no? Aunque evidentemente la teoría del Big Bang habla del nacimiento de las 4 fuerzas en el Big Bang. La fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la gravedad. Y sí puede haber una relación. De hecho, esas 4 fuerzas se supone que fueron una. Y una de las cosas que han buscado los científicos es si pudieran unificar, si encontraran la fuerza única de la que se generaron esas 4 fuerzas. Y lo que hablas de frecuencia y gravedad, pues uno de los grandes descubrimientos de hace unos años fueron las ondas gravitacionales, ¿no? Que finalmente se midieron. Gracias a que chocaron unos agujeros negros y generaron una deformación en el espacio-tiempo, generaron una ola, una onda, y fue detectada por los sensores que pusieron hace muchos años los físicos para demostrar que también la gravedad es una onda. Entonces, por ahí podría ser lo que tu inquietud. Habría que estudiarlo. Ayer leí que unos científicos húngaros habían encontrado o escribieron en la revista Nature, publicaron un artículo donde habían encontrado la 5ª fuerza del universo. A ver si está en esa, no sé, pero es ahí mencionaron, ayer apenas lo estaba leyendo, de hecho no sé por qué ya es que a veces les pongo la liga ahí de algo que me encuentro. Sí. Se me olvidó ponérselas, pero ya ni me acuerdo qué decía de la 5ª fuerza, para ser ustedes muy sinceros, pero yo creo que miran en esto de la teletransportación, regresando, es que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, es cuestión de conocimiento. Es cuestión siempre dicen que hay más tiempo que vida, o sea. Sí, y como todo gran descubrimiento, ¿verdad? Como cualquier gran descubrimiento, plantea más preguntas que respuestas, ¿verdad? Y por eso necesitamos más científicos en este mundo. Sí.
Oye, Hubo una pregunta que siempre yo de chiquito me quedaba pensando, porque O sea, hace un chorro. vivía en un lugar, ya hace bastantes años, un lugar No te donde las creo. aves migratorias pasaban por ahí. Dije, bueno, pues ¿cómo detectan el tiempo y cómo detectan la dirección? ¿Va? El tiempo pues puede ser por el calor, frío que se aproxima, pero la dirección, Pues es lo que te entonces, digo, que tenemos sentidos que no tenemos desarrollados los humanos. sí, ¿No? precisamente el día de ayer encontré la respuesta, hablando de respuestas, dice, en Tokio encontraron que los pájaros tienen una forma de censar los quantum, ¿sí? Y eso les voy a mandar el link, ¿sí? Y lo simularon y todo, y efectivamente, sí ven siempre, pueden detectar el polo norte y el polo sur, haciéndose sí, electromagnético. los campos o sea, magnéticos. ellos seguían en base a eso, y dije, pues tiene lógica. Y sabes, Porque Una mucha vez, leí, gente dice, una vez leí que ese sensor está a la altura de la nariz, ¿no? En los humanos bueno, también. nunca ¿no? he sido pájaro, no sé, pero, No, en los pero puede humanos. ser, ¿verdad? no, y En los humanos. déjame decirte que han Puede ser, encontrado ¿verdad? partículas de magnetita en el cerebro. Entonces piensan que por ahí teníamos nosotros la orientación que ya estamos perdiendo, por cierto. Sí, porque una vez leí un artículo de unos cuates, creo que eran de una parte de Siberia, muy pegada acá al lado de Alaska, que pues ante la nieve, ¿no? Nieve todo, muy pocas cumbres donde están ahí, ellos se orientan perfectamente, Ahora incluso en un día totalmente nublado sin estrellas. están hablando de darle un segundo al reloj global. Que en vez de ser una hora, que en vez de un minuto tener 60 segundos, va a tener 59. Y eso es porque la Tierra Se está acelerando. está acelerando en su velocidad. Así que por ahí van a venir muchos cambios, muchachos. Van a venir muchos cambios. Ojalá nos Eso toquen. es lo interesante. Ojalá nos Exacto. toquen. Y eso quiere decir que el mundo se va a llenar de grandes oportunidades. Así que me despido por ahorita. Ok, saludos. Gracias. Hasta la Está bien, próxima. Cruz. Hasta luego. Gracias. Adiós. Sí, fíjate que lo interesante es que estamos entrando ya al espacio atemporal, donde suceden todos los fenómenos mágicos y espirituales. Tengo un amigo No, tú lo quieres ver espiritual. Para mí es bien sencillo. Para mí es conocimiento que no sabemos. Bueno, ya cuando no lo explicas, entonces le pones espiritual. Hubo una persona que quería entender una cosa bastante complicada y se fue a caminar por la playa, ¿sí? Y se fue caminando, pues tratando de obtener inspiración, porque esto no lo entiendo, no entiendo por qué, pues qué pasa. Y luego encontró un niño que traía una especie de conchita o de tinita y la llenaba de agua en el mar y luego la ponía en un pocito en la arena, ¿sí? Y otra vez iba al mar y agarraba más agüita y la venía a poner. Y luego le pregunta el señor ese, pues, ¿qué estás haciendo? Dice, pues quiero poner el mar aquí, ¿verdad? En este agujero. Y lo curioso de esta anécdota es que el señor entendió, y ese señor fue San Agustín, o sea, una persona que siempre estuvo investigando. Y lo que pasa es que tenemos nuestro límite para entender, o sea, obviamente, y es variable en cada persona, ¿sí? Pero como dijo el maestro, pues hay muchas cosas que estudiar y muchas. Por eso, o sea, ¿por qué encajonarlo en algo? Porque no quieres aceptarlo. No le pongan nombres. Sí, es como, mira, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos es tan racista? Porque le ponen nombres. A ver, tú eres negro, tú eres blanco, ¿por qué? Soy persona, ¿por qué no puedes decir esta persona y esta persona? Bueno, no, había que ver cómo se formó también. Eso es lo que limita. Sí, pero está aquí, mira. Si tú quitas eso, no hay negros, blancos, chinos, morados, verdes. Es lo mismo. Pues o sea, ahorita yo ya siempre he peleado contra los paradigmas siempre. Es mi lucha constante. No me gusta encasillarme así, que digas, este vato es muy materialista, no es cierto. Este vato es muy espiritualista, tampoco es cierto. No quiero estar ahí.
No, está Por bien. eso, por eso siempre voy y peleo Pero mira, contra lo cuando, que está establecido, así como que, no, a ver, espérate, ¿no? No Sí, tanto el porque no te pensamiento crea, crítico. no tanto porque no les crea, sino porque lucho contra eso. No, Pero tenemos quiero que tener free desaprender will. todo lo que hemos aprendido para aprender. Exacto. nuevo. El ejemplo clásico está y así me la de paso. Quantum Computing. O sea, Pero hay que fíjate que aceptarlo. la búsqueda de Ajá, conocimiento pasa por el pensamiento crítico, que es lo que estás planteando, Hugo. Sí. O sea, sí hay que dudar de todo, Sí, claro, pero absolutamente. tampoco podemos negar todo. No, tampoco lo niego. O sea, no estoy diciendo que Dios no exista, ni que el espiritualismo, ni nada de eso. Que el pensamiento no exista porque no hay forma de relacionarlo Lo que no estoy de acuerdo Sí. es que quieren encuadrarlo en una cosa así. Pero Una fíjate palabra que que no necesitas, entiendes. para comunicarte necesitas palabras. No, yo Necesitas palabras. entiendo, hombre, yo entiendo todo eso. Yo lo que digo es que... Y lo malo no es que haya negros y trascend- blancos, lo malo es que te discriminen por ser negro, por ser blanco. O sea, Claro, el nombre, en el nombre no está la falla, está la falla en la actitud que tengamos ante eso, ¿no? en lo que te comunican esas palabras en ciertas culturas, ¿no? Yo te voy a decir, un secreto. Yo no veo colores. O sea, no tengo ese problema de racista. En realidad, pues yo lo veo, todos somos iguales. No, mira, hasta el hombre y la mujer, mentalmente. A mí me da coraje, iguales, por ejemplo, ahí cuando yo estudié en UTEP, y cuando hacía la solicitud, ¿verdad? Pues su nombre, ¿verdad? Y lo dice, estado étnico, posición étnica, no sé qué, chingada. Y lo vería, Black, ¿cómo se llama? Black American Black, Black African Black, y lo venía Hispanic Latino, Hispanic European. Chingada. No puse nada. Le puse NA. El problema es que les dan un presupuesto en base a las... Ahí está, fíjate, las minorías. Peor aún. Oye, ¿Por qué existen las minorías? Que las minorías tienen menos dinero, o sea, se están ayudando. No. Oye, es porque a mí me la gustaría... gente tiene que segmentar cosas y para acomodarlos en algún lugar y poder controlarlos a todo el mundo como les dé la gana. Oye, a mí me gustaría citar a un sabio mexicano muy famoso, a Calzón. Bueno, oye, perdón, tiempo, antes de que sigas. Si estuviera Cruz aquí, estaría de acuerdo conmigo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Ya ves que trae ese rollo de su libro y va a estar interesante lo que escriba, ¿eh? Entonces, oye, siempre hay que adelante. todo, o sea. No sé si se acuerdan de Calzón Sin. Sí, que el Es uno de los personajes de Rius. Bueno, tú estás muy chavo. Sí, Calzón Sin. Y a mí se me hacía algo muy sabio de él. Decía, yanquis no, gringas sí. Sí, recuerdo esa frase. Sí. Es que, Entonces, regresando al tema, en realidad el quantum es algo que sí existe, claro, que ya lo están construyendo, que no han podido avanzar gran cosa, pero sí la llevan a él bastante bien, ¿verdad? Y ahora resulta que también existe en la naturaleza, ¿sí? Claro. Y lo están empezando a detectar, o sea, obviamente el siguiente paso es, como ustedes lo comentaron, en realidad el quantum tenemos un órgano sensitivo para la dirección, claro, que ya con el avance de tecnología lo fuimos perdiendo, o sea. Claro, y lo puedes ver, ¿verdad? Cómo se pierde la habilidad de orientación cuando usas el GPS, ¿no? Sí, ahorita ya no sabemos. Y no cuando vas manejando y pensando, ¿no? Mira, allá está el norte, allá está el sur, voy por esta calle, si ahorita doy vuelta a la derecha, quiere decir que ahora voy para el norte. Si doy vuelta a la izquierda, es que ahora voy para el oeste, ¿no? Antes así, más o menos, digo, no tan así, ¿verdad? Pero traías un chip de orientación y muy interesante. No hay ninguna pregunta en el chat ni nada, no hubo nadie en el chat ahora. No, pero mira, yo, lo que decías, Hugo, no es tan aventurado el de teletransportarnos, y te voy a decir por qué. Según esta teoría de Shannon, todo es información. A mí no me tienes que convencer, le tienes que convencer al doctor. Pero déjame decirte, si todo es información, nosotros somos información.
O sea, ¿qué es lo que nos distingue de una persona a otra? Nuestro ADN, la información que tenemos. ¿Qué nos hace que nuestro organismo haga células de la forma de oreja que tengo, la nariz, etcétera? La información. Entonces, si hubiera forma de pasar esa información a otra masa de músculos y células, etcétera, si pudiéramos pasar toda esa información, es, por ejemplo, ahorita están teletransportando, por así decirlo, piezas para la estación espacial. ¿Cómo le hacen para teletransportar piezas? Pues escanean una pieza, la transforman en información, la mandan a la estación espacial y una impresora 3D ahí reconstruye la... O sea, en realidad no están enviando la materia. Están teletransportando, no están matando la materia, pero están mandando la información que constituye esa herramienta. ¿Y tú crees que el ser humano se puede hacer de esa forma? Pues no, mijo. ¿Cómo? Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Sí, pero ¿qué pasa? Pero fíjate, lo importante del cuerpo es la información. La información de tus pensamientos y tu memoria. Pero hay un lugar físico donde está esa información. Sí, pero ¿qué pasa si esa información no tiene límites, la pasas a otro cerebro? Fíjate, te voy a mencionar por último un experimento que hicieron para, ya ves que el señor de que está construyendo los carros Tesla. Sí, Elon Musk. Elon Musk, sí. Musk está tratando de hacer una interfase directamente Neuralink. con el cerebro. Neuralink se llama su empresa. Sí. Neuralink. Y ya han encontrado, ya lo están haciendo, lo que pasa es que no ha funcionado como ellos quieren. ¿Verdad? Porque en realidad dice, es que hay algo ahí que no es materia. ¿Sí? ¿Cómo le hago para conectarlo? Falta encontrar un sensor que todavía no existe y un fenómeno que todavía no descubre. Claro, ¿verdad? Y así es el mundo. Sí, uno de los grandes misterios. Pero ellos pensaban que nomás con alambrito ya se iba a conectar con fibra óptica, lo que tú quieras. Y pues no es tan sencillo, o sea. No, pues es que sencillo nunca ha sido. La historia del hombre nunca ha sido sencilla, desde que tuvimos que desplazar a los neandertales de Europa, ¿verdad? Para agarrar sus tierras, o sea, nunca ha sido sencillo. Y la pregunta más grande es, que viene en relación a esto, ¿por qué todos en las diferentes naciones hablamos casi diferentes lenguajes? Si venimos de una sola familia. No, pues porque y de África para acabar. Y de África y de mero centro. Sí, hombre, pues no podemos criticar a los africanos porque de ahí venimos. Precisamente sí, claro. Por eso, porque hubo, según tú no lo vas a creer, pero según lo que está escrito en la Biblia, pues hubo un rey que dice, voy a hacer una torre para alcanzar a Dios, o sea, en realidad, pues, la Torre de Babel. ¿Qué pasó ahí? Pues el Dios dice, a mí no me desafías. Se quedan o sea, igualmente claro. Quieren desafiar un poder que nos dio precisamente para reconocer quiénes somos, y tú lo niegas, o lo niega la mayoría de la gente. No, yo no lo niego. ¿Vale? No lo niego. Pero no lo aceptas. Niego, estoy abierto a la posibilidad. Sí. No, estoy abierto a la posibilidad de que me equivoque. Oye, déjame decirte una cosa. Sí. Nos faltan 10 minutos, pero no hemos tocado el tema de Dios. Sería interesante verlo desde el punto de vista de filosofía. O sea, cómo se concibió en la filosofía. La teología es de la fe y es difícil argumentar sobre la fe, ¿no? Porque ese se tiene o no se tiene, es binario, ¿no? Pero la filosofía sí nos abre ese marco de poder especular. Esa conexión. Sí, o sea, no tenemos castigo teológico ni castigo científico. A mí me gusta mucho la filosofía que está entre la ciencia y la teología, porque te permite la libertad de creer lo que quieras y creer lo que no quieras. Me explico, sin ofender a nadie. Mientras que en la teología, si alguien me dice algo que va contra mi fe, pues de la fe me dan ganas de darle la torre, ¿no? Pero dentro de la filosofía puede uno jugar con mayor libertad.
Y Y los así es. filósofos han tocado el tema de Dios de forma muy interesante, ¿no? Tenemos a Spinoza, tenemos a Kant, tenemos a Aristóteles, Platón, que tienen teorías diferentes sobre la naturaleza de Dios, y puede ser que tengamos coincidencias en algunas de las propiedades. Puede ser que lo que nos diferencie entre una persona y otra sean las características que le hemos dado a Dios. Me explico, pero el principio puede ser que estemos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Sería Sí. interesante decir, mira, esto es lo que creían los egipcios, los fenicios, los judíos, los árabes, etcétera, y ver qué propiedades de Dios o qué características de Dios se nos hacen lógicos, o podría aceptar la ciencia, o podría aceptar la filosofía. Entonces podría ser una discusión. ¿Cómo la ves, Hugo? ¿Está bien? Seguro. Sí, de hecho yo siempre, mi filosofía, déjame decirles de una vez, si quieren, al respecto. No, mejor para el siguiente programa. Es que sí, para sí, echar sí, tu no, suspenso. sí, va, órale pues. Sí. Sí. Pero les va a sorprender mi respuesta. Sí, por eso te digo. Mira, más yo vale conozco que- un montón de... No te creas, este güey no voy acá. No te creas, no tengo ni pensado. Sí, Pero es ahora- buen planteamiento, pues ponle así, hablaremos de Dios, Ok. pero pero bajo del punto de vista filosofía. El bajo punto filosofía, filosófico de Dios. Dios el punto- como filosofía. No, porque luego se nos van a juntar aquí como 50,000 personas en el grupo. Sí, ¿verdad? No te creas, sí, es más, sí, mejor que se conecten, fíjate, exacto. Sí. Está bien, tienes razón. Me Mientras contradije yo sigamos solo. ese medio, o sea, en realidad cada quien, todos somos diferentes y tenemos diferente Sí. opinión. Y nunca vamos a convencer, o sea, no estamos en ese medio, no somos sacerdotes, no somos, No, o sea, no, simplemente pues eso- escuchamos, Y exponemos fíjate, y cada quien. estaría suave invitarnos. a Y la hacerlo. paradoja más grave es que entre más sepamos, más diferentes somos, fíjate. Sí, Exacto. Pues es que entre más sabes, más preguntas tienes. Sí. Y el menos, miedo más menos grande te que tiene convencen. uno el miedo más grande que tiene uno es juzgar, porque pues con qué derecho. Sí, claro. ¿Ah? Sí. Sí. Pues, entonces, ¿ustedes por qué me juzgan? A ver. No te No, juzgo. no, yo opino, pero No te creas, no se creas. seguimos siendo igual de No se amigos crean, como no se siempre, crean, no o se más. No. No, esto se trata No es de juez, abrir el no es juez. conocimiento. Se trata de abrir el conocimiento. Y está en pie la oferta del café, ¿verdad? Pero ahorita no es el tiempo. No es tiempo que... Y Pues hasta ¿sabes eso qué sí es se lo padre? puede, Que pero... uno pueda escuchar ideas contrarias a las de uno sin sentirse afectado. O sea, Sí, ¿por qué exactamente. va a sentir uno afectado porque otro piense diferente, no? No, yo la verdad sí voy y tiro patadas después de aquí. Pero está bien. No Yo te insisto, creas. yo siempre duermo tranquilo el día que hay. Claro, pues hay que dormir tranquilo, pues no tiene ninguna necesidad de enojarse por algo como esto. Claro. Al contrario, se me hace bastante divertido hacer esto. Sí. Exacto, hay que tomarla, como ¿Verdad? decía el maestro Cruz, está bien la diversión. Sí. Está Ojalá bastante divertido. que la mayoría de la gente nos comprenda y ellos también entiendan el concepto. El concepto es abrir la mente, escuchar todo y sacar conclusiones, las tuyas. No Cada tienes quien por saca qué nuestra exponerlas realidad, si no diga, quieres. porque siempre cosas que tendremos digas nuestra acá. realidad objetiva, ¿no? Sí, Nuestra realidad subjetiva, perdón, porque la objetiva no existe. exactamente, cada quien Es que, tiene una forma de... es que desde el punto de vista cuántico, ni siquiera la realidad existe. O sea, la que tú crees, pues, ¿no? Sí, la realidad objetiva no existe porque no la podemos conocer. ¿Me explico? No, o sea, es en este momento la realidad. En realidad dicen que la energía cuántica, cuando tú la mides, la sacas de Sí. contexto. Sí. No pueden ni medirla realmente, están Sí, sí. suponiendo. Dice que Por eso cuando la crearon la midas superposición. se acomoda, ¿no? Sí, se acomoda. Cuando la mides es cuando la mides es cuando se te acomoda o cuando se te Se parece a los representa, ¿no? chairos cuando el presidente les pregunta la hora. ¿Qué hora es, chairo? La que usted diga, señor presidente. Pues como Bueno, dijo eso alguien por salía ahí, desde el yo PRI, creo ¿no? la Desde- superposición, no, o sea, nada más. Había Ya algo sé que el decía resultado. Abel, ¿no? Decía Abel algo de la Superposición. superproposición, ¿era? Superposición. Sí, o sea, cuando ponen una cosa
como son probabilidades, pues saben que van a dar 1. Y como las analizan los extremos, ya saben que el resultado es 0 o es 1. Ok. Entonces, en realidad, tiene cierto parecido al binario que manejamos. O sea, yo al principio pensé, bueno, va a ser una computadora analógica, pero no, es completamente diferente el concepto. O sea, está muy bien y vale la pena tratar de hacer algo. Sí, es que son propiedades suaves de la materia, o de, ya no sé si es de la materia, ya en un rato hasta va a cambiar ese concepto, yo creo. Entonces, estudiamos circuitos lógicos, hay que olvidarlo, porque ahora hay que estudiar lo que se llama el quantum, el qubit circuits. El qubit. ¿Va? Qubit circuit, sí, de aquí y se comportan medio parecido, pero no igual. O sea, y hay tipos de compuestos diferentes. Es otro rollo, ¿no? Ya no es otro, el famoso not, otro universo. For o not, o sea. Oye, nos quedan 3 minutos casi para despedirnos. Pues muchas gracias. Pues, ¿Cuál ya sería estamos. Vamos concluyendo cada quien. ¿Cuál sería tu conclusión, Jorge? Mi conclusión es que la teletransportación, viéndolo desde el punto de vista cuántico, existe transportando la información, pero no la materia. ¿Tu conclusión, Hugo? También los cuantos ayudan a transportar. Entonces, esas partículas entrelazadas son una realidad. Desde el punto de vista del data, de la información, lo podemos hacer, esa teletransportación, o estamos en proceso de hacerlo. Lo que viene más difícil es transportar toda la materia, ¿no? De un lado a otro. No lo veo posible en este momento, pero el humano siempre nos ha sorprendido con nuevos descubrimientos en el futuro, entonces no lo descarto por completo. Bueno, mi conclusión va a ser un poco radical y estrambótica. Yo pienso que las partículas entrelazadas es el punto de fusión del mundo material y el mundo espiritual. Y bueno, con esto nos despedimos. Estaremos tratando la próxima vez. ¿Qué pasó, Hugo? No hagas esa cara, por favor. Ah, espérate, ya se me vienen un chorro de cosas a la cabeza. Por su culpa no hago. Pues yo pensé que ibas a terminar ya en 3 minutos. No te creas, muy bien. Muchas gracias, Marcos. Hay que muchas gracias a todos. Muchas gracias, para el siguiente. Hasta Nos gracias, vemos, buenas noches. Gracias. Nos vemos el próximo martes, gracias. Dios mediante. Dios mediante, bye.